En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos, y esto adultos también es preparación para la primera comunión de jovencitos, confirmación, bautismo, incluso matrimonio, y refrescar la memoria de todos los adultos que olvidaron muchas cosas. Me apoyo en el breve catecismo católico bíblico apologético. Hoy vamos a ver la lección que nos habla de la primera comunión, lección 43, pero reviso las dos lecciones anteriores que nos hablan de la Eucaristía, de la comunión. Entonces hemos visto en la pregunta 223 que la Eucaristía es un sacramento, signo sagrado, que contiene real y verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Entonces, en la misa, Jesús mismo, mediante el sacerdote que usa como instrumento, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un misterio, es un milagro, no hay mayor milagro, pero él lo dijo, como decía Santa Juanita de Chantal, de niña, frente a un protestante que no creía, dijo, pero Jesús lo dijo, Jesús no miente, dijo, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, de la nueva alianza. Él lo dijo y no miente. Entonces, ustedes saben que antes de la consagración, es decir, antes de las oraciones que hace el sacerdote, cuando dice, este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, eso es la consagración. Y bien, antes de la consagración, la hostia es un poco de pan de trigo, y en el cáliz hay un poco de vino de uva. Pero en la consagración, cuando el Cristo, mediante el sacerdote, bien, hace el milagro grande, diciendo, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y bien, el pan y el vino cambia en Jesucristo, se hace Jesucristo todo entero, Dios y hombre verdadero, y del pan y del vino solo quedan las apariencias. Entonces, después de la consagración, tanto en la hostia como en el cáliz, está todo entero Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y del pan y vino solo quedan las apariencias. Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza, la cual por mucho se derrama por la remisión de los pecados. En San Mateo, por ejemplo, 26. Entonces, la hostia consagrada ya no es mero pan, el vino consagrado ya no es mero vino, realmente, por un milagro que solo Dios puede hacer, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo la apariencia o las especies de pan y vino. Significa queda el olor, odor, color, sabor del pan y el vino, pero ya no es pan y vino, es Cristo entero. Por eso adoramos la Santísima Eucaristía y por eso la recibimos de rodilla en la boca con mucho respeto. ¿Por qué? Porque como cada gotita de agua es agua, cada parcelita de la hostia es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso esto, algo realmente extraordinario decir que Dios está con nosotros y concretamente como el pan alimenta, dice San Agustín, como el pan que comemos se transforma en nuestro cuerpo, sangre, huesos, etc. Y bien, al comulgar, Dios opera en nosotros, mejorándonos, haciéndonos más buenos, más caritativos, más virtuosos, más cristianos, más semejantes a Cristo. Mientras más uno frecuenta una persona, más agarra sus costumbres, su manera de ser, de hablar, de actuar, hasta su mímica. Y bien, los santos, mientras más comulgan y comulgan con
con acción de gracias, con atención, con devoción, más se hacen semejantes a Cristo nuestro Señor. En la lección 42 hemos dicho ¿qué es la comunión? Es el acto de recibir a Jesucristo en la Eucaristía para nuestro alimento espiritual. Entonces, comulgar es recibir Jesús bajo la apariencia del pan consagrado que es la Eucaristía, pero para nuestro alimento espiritual. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, dijo el Señor, San Juan 6:55. Y cuando los judíos dijeron, ¿cómo puede darnos su cuerpo a comer? Y bien dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es algo muy importante. Realmente es extraordinario. Solo Dios puede hacer esta cosa. Ahora otra pregunta interesante, ¿qué se requiere para comulgar dignamente? Es decir, para comulgar con fruto, con bendición. Y bien, para comulgar dignamente se requiere hallarse uno en estado de gracia, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia no confesado, está en estado de gracia. Dos, saber lo que se va a recibir, saber que recibo a Dios mismo, bajo la apariencia del pan y vino, pero es Dios que recibo y no un mero pan. Y tres, no haber comido cosa alguna desde el tiempo de ayuno eucarístico, son una hora. En lo concreto, es una hora, digo, disciplina actual, pero lo concreto, lo histórico, lo tradicional, y bien, primero fue de medianoche hasta la comunión. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa, debido a la situación de los pueblos en la guerra, permitió misa en la tarde y bajó a 3 horas. Ahora lo bajaron a una hora oficialmente, pero concretamente no hay ningún esfuerzo. Entonces nosotros aconsejamos, pedimos, exhortamos que se respetan esas tres horas. Ahora, 3 horas de comida sólida y alcohol. El agua, lo líquido es una hora y el agua y la medicina no rompen el ayuno. Una persona toma una medicina, toma agua, puede comulgar, no hay problema. Y esto es antes de la comunión. Por ejemplo, si usted comulga, por ejemplo, a las 12, y bien debe haber comido a las 9. Ahora, una pregunta muy importante, muy peligrosa. ¿Qué sucede al que comulga en pecado mortal? Al que está en pecado, no se ha confesado y se acerca a la comunión. Y bien, el que comulga en pecado mortal comete un grave pecado de sacrilegio. Sacrilegio es decir, va contra cosas santas y sagradas. En efecto, San Pablo, en su carta a los Corintios, 1 Corintios 11:27, dice, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Esto no es poco, no es poco. Entonces, cuidado, nunca comulgar en pecado mortal, porque no sirve para nada, sino es un pecado grave, un pecado de lo más grave esto. Para que un pecado sea mortal hay 3 condiciones, ustedes lo saben. Algo grave contra los mandamientos de Dios, que yo sepa que es pecado, pleno conocimiento y plena advertencia. Yo sé que es pecado y quiero hacerlo, entonces hay pecado. Pero esto es pecado mortal. Los pecados veniales no prohíben la comunión. Por ejemplo, una pequeña mentiría, que no está bien, pero no nos separa de Dios. Es venial, es perdonable. Una pequeña mentiría, un pequeño robo insignificante, una pequeña flojera, le salió una palabra, se arrepiente directamente. Estos son pecados veniales, un pequeño enojo. Esto no prohíbe la comunión. Al contrario, al decir yo pecador, bien la comunión mismo borra ese pecado con arrepentimiento nuestro claro. Y los que, por ejemplo, están en pecado mortal, un caso de pecado mortal, por ejemplo, unión libre, borrachera, droga, robar un sueldo de mínimo de un día, no ir a misa el domingo pudiendo ir, por flojera, por maldad, adulterio, mirar pornografía, hacer cosas malas solo con otra persona, consultar brujos, hechiceros, etcétera. Estos son pecados graves, pecados mortales, tiene que confesarse antes de comulgar. ¿Y qué decir de los que están separados, esposos casados por la iglesia separados y que viven con otra persona?
los mal llamados vueltos a casar. Y bien, aunque comulguen, y bien no reciben nada. ¿Por qué? Porque reciben la cáscara, pero no reciben la gracia. Y los sacerdotes que dan la comunión a gente que está en pecado mortal, o disque vuelto a casar, hacen muy mal. Se burlan de la gente, son injustos con las almas. Y Dios les pedirá cuentas duras. Esto de los sacerdotes que quieren dar la comunión a los protestantes, a los pecadores públicos, a la gente que vive mal, a los de Sodoma y Gomorra, no sé. Estos sacerdotes ya no tienen fe, son unos ciegos guías de otros ciegos. ¿Eh? Entonces, el pecado, uno siempre puede comulgar si está en gracia de Dios, si sabe lo que recibe y si tiene el ayuno eucarístico. Ahora, el comulgar el pecado mortal es un horrible sacrilegio, nunca comulgar porque no sirve. Sí, pero ¿qué dirán de mí si no comulgó? ¿Qué te importa? Usted prefiere ser electrocutado, en cierto modo. Es pecado gravísimo esto. En los primeros siglos había castigos ejemplares contra los que comulgaban el pecado mortal para inculcar la fe a la gente. Ahora Dios en su misericordia nos aguanta. ¿Por qué? Porque si no nadie se cree la Eucaristía y es importante comulgar. Por lo tanto, el que comulga el pecado mortal hace muy mal. Es como ser electrocutado. ¿Qué conviene hacer antes de la comunión? Y bien, antes de la comunión conviene prepararse con devota asistencia a la Santa Misa y con actos de fe, esperanza, caridad, humildad y deseo. Mientras más uno se prepara bien para la comunión, más recibe santidad, más crece en él la santidad, la gracia, crece en él la fe, esperanza, caridad, crece en él crecen en él las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Y más se hace semejante a Cristo nuestro Señor. Entonces la comunión es algo muy, muy importante. Que nadie se priva de la comunión pudiendo comulgar en las condiciones de vida así. ¿Y qué conviene hacer después de comulgar? Y bien, después de comulgar conviene conversar interiormente con Jesucristo y hacer actos de adoración, agradecimiento, amor, ofrecimiento y petición. Con otras palabras, mientras más uno hace bien su acción de gracias, más recibe y mejor se santifica. Más Cristo actúa en su alma. Después de la comunión es bueno quedarse un rato en silencio y hablar con Jesús, escuchar su voz. Hay oraciones muy bonitas en el misal, oraciones muy bonitas en el misal. Puede uno hacerla y uno se habla con Jesús todavía en silencio, mejor todavía. Los que después de comulgar salen directamente, rápidamente de la iglesia sin ninguna razón grave, y bien no sacan mucho provecho de su comunión y dan mal ejemplo a los demás. Y última pregunta de esta lección 42. ¿Qué beneficios, qué frutos sacamos con la comunión bien hecha? Y bien, con la comunión bien hecha sacamos muchos frutos. Primero, la comunión bien hecha aumenta la gracia la santificante, la santidad. Por ejemplo, uno tiene 50 watts, 50 grados de luz, llega a 70, 80, 100 o más. La comunión aumenta la gracia y la santidad, nos une más a Dios, nos acerca más a Dios, por lo tanto menos purgatorio, aumenta en nosotros la fe, esperanza, caridad, aumenta las virtudes y aumenta los dones del Espíritu Santo. Y también borra las culpas veniales, lo que dije, un pequeño enojo, un pequeño robo, una pequeña flojerita, los quedan borrados si uno está arrepentido. Y preserva de los mortales, y esto es sumamente importante. La comunión bien hecha preserva de las culpas mortales, de los pecados mortales, y es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. Es algo extraordinario esto, realmente esto es algo extraordinario, y dichosos los que saben, y dichosos los que preparan a sus hijos en este conocimiento. Entonces la comunión aumenta la santidad, la gracia, borra los pecados veniales y preserva de los mortales. Por eso, queridos hermanos, el que pudiendo comulgar, pudiendo confesarse, no lo hace por tibio, por flojo, y bien hace mucho daño a sí mismo y a los demás. Mucho daño a sí mismo y a los demás. Preserva de los pecados mortales. Como el buen alimento, un alimento equilibrado, bueno, nos preserva de la enfermedad, así la comunión nos preserva
de los futuros pecados mortales. De hecho, rodea de una protección especial Jesús a los que comulgan dignamente, y además dijimos es prenda, garantía de vida eterna y resurrección gloriosa. Nuestro Señor dice, San Juan 6, 51 y 54, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida eterna. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces vemos que aquí el catecismo no es otra cosa que síntesis del Evangelio y de la tradición apostólica. Ahora, no es posible evitar todo pecado sin la comunión que nos da fuerzas contra los pecados futuros. Y hoy el mundo ya, como ya no tiene misa, ya no tiene fe, ya no tiene comunión, ya no tiene confesión, mire a dónde llegamos, una decadencia monstruosa al punto que están haciendo leyes que ni los paganos hacían, eso de matar niños inocentes en seno materno, de casar hombre con hombre, de llegar a barbaridades y medias. Es muy grave, pero todo esto es culpa, podemos decir, de Lutero y de los católicos de su tiempo. Por su tibieza hicieron posible el protestantismo. El protestantismo no tiene sacerdotes, no tiene quien tenga poder de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. El pastor protestante es un simple predicador laico sin ningún poder divino. Es predicador de las herejías de Lutero, con nombre de evangelio, falsificado en muchos puntos, ¿no? Entonces los pastores que dan un poco de jugo, vino, pan o galleta a la gente siendo cuerpo de Cristo, mienten. Es un sacrilegio que hace, en cierto modo, es una parodia de culto cristiano, o esto ofende a Dios, y el infierno aplaude a estos imprudentes que alejan las almas de Dios. Por eso, ningún católico bien formado y virtuoso se hace protestante. Todo protestante bien instruido, amante de la verdad y temor de Dios, se hace cristiano católico. Los que propagan, favorecen los errores protestantes, pecan y son injustos con las almas. Cristo confió su salvación a su iglesia, que es una santa católica apostólica, y no a las que son falsas iglesias que Cristo nunca fundó. Entonces la Eucaristía es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo bajo la apariencia del pan y vino consagrado. Y por eso se da culto a la Eucaristía. Por esto nuestros padres, antepasados y todavía los católicos conscientes de hoy hicieron muchas bellas iglesias que levantan la alma hacia Dios nuestro Señor. Por esto los pintores, los músicos, los artistas, los arquitectos, dijimos, hicieron tantas bellas obras de todas las ramas para levantar nuestra alma a Dios nuestro Señor. La comunión, la Eucaristía, no es cualquier cosa. Y hoy que quieren quitar del medio de la iglesia el tabernáculo, poner una capilla lateral, etcétera, etcétera, es disminución de fe. ¿Y qué decir de la comunión en la mano? Bien, la comunión en la mano viene de los herejes arianos en el siglo IV, en los años 325 a 81, cuando la herejía del mal sacerdote, filósofo, hereje ario, negaba la divinidad de Cristo. Ellos no creían que la Eucaristía es Cristo Dios. Entonces, ¿qué hacían? Para rechazar la fe en la divinidad de Cristo, comulgaban de pie en la mano. Y en el siglo XVI son los protestantes que perdieron la fe, comulgaban en la mano. Y en los años 70 por acá, unos rebeldes modernistas, hijos de discípulos de protestantes, podemos decir, en Europa Occidental, bien, introdujeron la comunión en la mano a pesar del Papa de esta época, el cual Papa Pablo VI protestó, no estuvo de acuerdo, consultó a los obispos del mundo entero, dijeron no, la comunión de rodilla en la boca. Y finalmente el Papa, para no hacer un cisma, digamos, con esta gente rebelde, dijo, bueno, los que dan la comunión en la mano sigan así, un permiso especial, los demás de rodilla en la boca. Y ahora, ¿qué está pasando? El bien está obligando a todo el mundo católico a comulgar de pie en la mano. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque imitar a los herejes. Porque la iglesia permitió. Bueno, todavía hoy el derecho, aunque influenciado por el modernismo, dice los que quieren comulgar en la boca tienen derecho de comulgar y de rodilla.
Y bien, los que obligan a la gente a comulgar de pie no tienen derecho, no tienen derecho, y el católico puede negarse a esto. ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias grandes. Cuando un niño de rodilla recibe la comunión en la boca, etc., está más inclinado a creer que recibe un pequeño pedazo de pan en su mano. Y además otra cosa, si cada gotita de agua es agua y cada parcela de hostia es Cristo, ¿qué pasa con las partículas de hostia? Yo doy testimonio como sacerdote. Tengo 25 años de ser sacerdote, de dar la comunión. Prácticamente, regularmente, cuando doy la comunión a la gente, hay algo parcelita que cae en la patena que se pone debajo del mentón. Entonces, ¿qué pasa con las partículas de hostia que reciben en su mano, la gente acumula la mano? ¿Y por qué los sacerdotes aceptan esto? ¿Y por qué los obispos tienen los ojos abiertos para imponer esto? Y rechazan, castigan los que hacen bien las cosas. ¿Qué está pasando? Abusan de su poder. En su segunda carta, último capítulo, San Pablo dice: la autoridad que recibe del Señor es para su edificación y no su ruina. Bien, esto era el resumen de la lección 42 y 43 acerca de la comunión. En la charla siguiente hablaremos ahora de la primera comunión y de su grandísima importancia. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram, YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado más a fondo. Y también en otro canal, FSSPX Costa Rica, tenemos muchos temas espirituales allí.